Bueno, dicho todo esto, el título del que voy a hablaros requiere una cierta justificación. Porque algunas personas, cuando les dices, ¿de qué vas a hablar? Dicen, voy a hablar de locura, psicoanálisis y salud pública. Y dices, anda, ¿y cómo vas a atar esos términos si no tienen nada que ver? Bueno, no tiene nada que ver para ti quizás, pero en realidad es una terna que está, digamos, en el cogollo, en el centro mismo de lo que es la historia de la clínica y la historia del psicoanálisis en sí mismo, ¿no? Y con justificar un poco esta terna, yo creo que ya os vais haciendo un poco, ah, digamos, una idea de lo que quiero deciros. Lo primero, en lo que voy a tratar de abundar un poco, es en el término locura, porque a veces dices locura y la gente se molesta un poco, ¿no? Dice, "Ah, pero esto es un término muy segregativo". Bueno, a veces se usa porque conviene, yo os diré por qué lo uso. A veces uso enfermedad mental porque conviene, a veces uso psicosis porque conviene, es decir, que no es que esté haciendo yo una defensa de no se sabe qué causa rara, pero sí que eh, ante estos términos que podemos usar, el uso del término locura tiene, digamos, una implicación también, una posición ética y una posición un poco ideológica. Luego os diré por qué. Por supuesto, lo uso cuando me conviene y lo dejo de usar cuando no me conviene. Esto es así, ¿no? Mira, me venía a la cabeza un paciente. Voy a contaros dos incidentes que han sucedido en el medio en el que yo trabajo, uno en el hospital y otro con un compañero, ¿no? En cierta ocasión, el primer paciente que, que ingresamos, que yo ingresé en la unidad de hospitalización, cuando veníamos del manicomio y pasamos a un hospital general, eh, me dice, Pero ¿qué me ingresas aquí? ¿Por qué habéis cerrado el manicomio?". Dices, aquí no se puede ni fumar. Y me dicen que estoy aquí, pues, si quiero salir y dar una vuelta y cantar o echar un cigarro, no que sé, hacer cualquier cosa, estoy aquí en una unidad cerrada, esto no, vaya un rollo, ¿no? Dice, además, dice, bastante tengo yo que estar, porque dice, bastante tengo yo ya con estar loco como para que además me llamen enfermo mental. Dice, pero bueno, pero esto, ¿qué está pasando aquí? Le sorprendió mucho el cambio ese, ¿no? Bastante tengo yo con estar loco, dice, para que además me llamen enfermo mental. Claro, hay gente que le puede sorprender esto, ¿no? Porque uno parece que si le llamas a alguien o le dices es un enfermo mental, es que lo comprendes. Sí, pero a lo mejor también lo compadeces, es decir, a lo mejor también lo rebajas más de la cuenta, ¿no? Bueno, con todos estos matices quiero tratar de trasladaros un poquito mi punto de vista. Otro día con un compañero, ¿no? Cuando anunciamos una conferencia en el hospital y ponía en lugar de la palabra psicosis, no sé qué, ponía la palabra locura. Y rápidamente presentó una denuncia en la dirección del hospital diciendo que quién eran esos frikis, tal, que en lugar de hablar de enfermedades hablaban de locura, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió una especie de desarrollo, de diálogo, para justificar un poco a qué venía todo esto de hablar de locura. Bueno, como veis, locura, psicosis, esquizofrenia, hay un montón de palabras para nombrar todo esto, ¿no? ¿Por qué hay tantas palabras, verdad? ¿Y por qué incluso hay preferencias a la hora de usar unas y otras? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el ámbito de la locura, por decirlo así, es un ámbito muy complejo del que se dice, del que todo el mundo suele decir, que es algo así como indecible, inefable, inenarrable, como que le faltaran las palabras a las personas que están en esas situaciones, como que le faltaran las palabras para explicar un poco lo que les pasa, que eso que están viviendo, el lenguaje no les acaba de servir para ponerle palabras. Eso tiene mucho que ver con la locura. No es de extrañar entonces que nosotros, digamos, tengamos que poner una palabra, aquella otra, etcétera, muchas palabras, porque hay algo inefable, ¿verdad?, a la hora de describir este mundo, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Por otra parte, cuando hablamos de locura, estamos hablando de un término muy antiguo, ¿verdad?, que tiene toda una historia y que a lo largo
siglo XIX prácticamente se fue borrando y quedó únicamente para uso de algunos frikis o de algunos investigadores que siguen usando este término. Bueno, el término locura está enraizado en algo tradicional, tradicional quiero decir de hace 25 siglos, que se llamaba locura y se llamaba locura parcial. Y diréis vosotros, a ver qué cosas nos va a contar este hombre ahora del año que reinó Carolo. ¿No? Locura parcial quiere decir que el loco nunca estaba loco del todo. Esto es muy importante entenderlo. El loco no estaba loco nunca del todo. Le daba un subidón, pero no estaba loco del todo. La enfermedad mental es incompatible con la locura parcial. El enfermo mental está zumbao, radical, no tiene nada más. No hay por dónde cogerlo. ¿Qué haces con él? Es un enfermo, está, digamos, aplanado. No hay. El loco parcial es alguien, sí, que tiene su locura con ciertas cosas, pero en lo demás no tiene por qué. Puede funcionar perfectamente. Quedaros con este matiz, porque quizás después os planteéis que a lo mejor usar la palabra locura o loco, bueno, tampoco es tan despectivo. Eso por una parte. La locura parcial era compatible con la inteligencia, era compatible con la lucidez, era compatible con razonar bien, incluso era compatible con crear. ¿Alguien de vosotros ha oído, mira, aquí te presento a un amigo mío, es un gran escritor, dice, es un enfermo mental? Pero si te dicen, no, este amigo mío es un gran escritor, dices, está loco. ¿Verdad que suena un poquito más conciliable una cosa con la otra? Te voy a presentar a este amigo mío que es un ingeniero prodigioso. Dice, bueno, tiene una enfermedad mental. Dice, ¿cómo acabó la carrera este tío si tiene una enfermedad mental? O te voy a presentar, mira, ven esta chica que te la presento, es muy guapa, es psicótica. A ver, ¿dónde está el énfasis, se puede decir así, de lo mm, marginal ahí? ¿En locura? Cuando se han hecho estudios acerca de la relación entre la creación y la locura, el problema 30 de Aristóteles dice, es uno de los problemas que se plantea Aristóteles o algún aristotélico, bueno, pero se atribuye a Aristóteles. ¿Por qué todos los hombres, dice Aristóteles, por qué todos los hombres de genio que me han precedido eran todos gente muy lúcida, muy lista y con un genio especial? ¿Por qué todos los hombres melancólicos que me han precedido, no, ¿por qué todos los hombres de genio que me han precedido eran todos melancólicos, dice él? Es decir, tenían una locura parcial. O sea, ¿qué relación había entre la genialidad y la melancolía o la locura parcial? Para él, Aristóteles era un científico, era un naturalista. Estudiaba los animales y las plantas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero para él había una relación consustancial entre la lucidez, la creación y la melancolía, que era el nombre de la locura parcial. Bueno, esto ahora sería impensable. Han pasado muchos siglos desde entonces, naturalmente, y ahora cuando se estudia desde el punto de vista más científico, por decir una palabra inespecífica en estos casos, o cientificista sería más apropiado, dices, bueno, vamos a hacer un estudio sobre los escritores y la capacidad creativa. Entonces, rápidamente sacan a colación el trastorno bipolar. Es un enfermo bipolar. Entonces, dice, bueno, joder, pues ha escrito buenas novelas. Dice, bueno, es que a ver, las escribe cuando está maníaco, cuando está deprimido no escribe. Dice, bueno, vale. Pero bueno, ¿será que... ¿Y este que es esquizofrénico? No, la esquizofrenia, estos no son, son poco creativos. Dicen, pues mira, te voy a presentar yo... A ver, que vengan los matemáticos y los físicos. Vamos a hablar con el premio Nobel. Doctor Nash, diagnóstico, esquizofrenia. ¿Cómo puede ser esquizofrénico y ser premio Nobel? Porque la esquizofrenia, se supone que a la gente que tiene esquizofrenia se le reblandece el cerebro y se queda tonto en poco tiempo. Mira, mira, ahí va un esquizofrénico con 50 kilos de más. Eso es la enfermedad mental. A ojos nuestros, que estamos trabajando en hospitales y en servicios de salud mental.
Entonces, cuando me dicen, ojo al dato, que la enfermedad mental, cuando usas el término locura, parece un desprecio. Dices, bueno, ven y mira lo que hay en el mundo de la enfermedad mental. O sea que no digo que haya que usar un término u otro, digo que no hay que asustarse de usar el término locura, porque el término locura, entre otras cosas, viene muy bien, porque como no sabemos muy bien qué quiere decir, dice, mira, este está zumbado. Fenomenal. Ojalá pudiéramos decir eso de los pacientes que tenemos y no les perjudicaríamos tanto con nuestros diagnósticos. Este es bipolar, ya lo has hundido. Hay que jugar un poco con todo esto. Yo os daré después algunas razones por las que uso con intención todo esto, pero solo dejadme que os diga una cosa. En cuanto a que, claro, en el ámbito nuestro, una de las cosas más perjudiciales que hay es la, el poderío que adquieren nuestras palabras, nuestros términos. Si tú pones por escrito en un informe a una persona, fulano de tal, dice que tiene una esquizofrenia paranoide diagnosticada según la CIE-10, pones el dígito o el DSM-5, tal, es que ese hombre, esas dos palabras, esquizofrenia paranoide, le va a determinar completamente toda su vida. Están escritas firmadas por un facultativo y eso quiere decir que ese hombre probablemente se vaya a jubilar, que tenga derecho a una pensión, que tenga cuidado, no siendo que si se encampana la mujer o la exmujer con él, a los nietos no los pueda ver, no siendo que se ponga peligroso, porque dicen que la esquizofrenia es muy peligrosa. Así que ojo con las cosas, ¿no? Hay que andar con un poquito de prudencia. Entonces, hablar de locura, a mí me dicen, ¿tú qué prefieres, estar psicótico, estar enfermo mental o loco? Digo, pues yo loco, por supuesto. No, eso como no sabemos muy bien qué quiere decir, puede decir loco, pero un artista o que está zumbado, pues fenomenal. Dices esquizofrénico, ya te han hundido completamente. Dicho incluso por los especialistas, viene bien para descongestionar toda esa especie de oropel que se crea con los términos que nosotros usamos, que la gente se los toma en serio y en realidad son términos de cartón piedra. Es decir, que son muy huecos, que cuando te pones a fundamentarlos o a pedirle a alguien explicaciones sobre el concepto que está usando, en realidad la gente empieza a congestionarse y no sabe muy bien cómo definir lo más habitual, los términos más habituales que decimos. Alucinación, delirio, perplejidad. La gente se pone, le aprietas un poco y no sabe qué decir, más allá de la definición básica, ¿no? O sea que hay que andar con un poquito de cuidado de todo esto. Sí que me gustaría, en 4 palabras, ya que la conferencia lleva el término locura, justificar un poco por qué yo ideológicamente uso este término, cuando me conviene, naturalmente. Como soy clínico, es decir, me dedico a atender personas y tengo algunos conocimientos de la historia de la clínica, ¿verdad? Pues claro, yo lo que encuentro en este término, cuando usas la palabra locura o loco, es que entre el loco y el cuerdo hay una hermandad. No son dos campos separados. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo dice, de locos todos tenemos un poco. Dices, ¿te parece? Dices, sí, sí, claro, de locos todos tenemos un poco. De enfermos mentales todos tenemos un poco. Dice, bueno, eso serás tú. De psicóticos todos tenemos un poco. Dice, mira, a mí no me metas en ese rollo. Psicótico tú. De locos todos tenemos un poco. Es decir, hay una relación consustancial que no se rompe entre la locura y la cordura, aunque sean dos extremos. Pero todo el mundo admite que de una cosa tiene y de la otra también. Y no le molesta a nadie. Punto uno. Punto dos. En la locura siempre hay, y así se dice en los libros clásicos, un grano de razón y de lucidez. Y de hecho, se habla de la locura razonante, de la locura lúcida, es decir, que, que no hay locura sin razón, ni locura sin lucidez, ni lucidez sin locura, ni razón sin locura. Son términos que van hermanados, ¿no? Y eso a nadie le molesta. No sé si se podría decir lo mismo de la psicosis. Este enfermo mental tiene razón y es muy lúcido. Dice, está mal diagnosticado. Bueno, ya está. Otra cuestión que nos interesa mucho. El término locura
resalta siempre que la locura es esencialmente parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Quiere decir que nadie enloquece del todo. Y el otro día le recordaba algunos pasajes de algunas obras de personas que nos han precedido, que han escrito sobre esto, al principio del siglo XIX, por ejemplo, Pinel, al que todo el mundo más o menos conoce. Pinel ya al contar un caso de un enfermo de manía, que esos bueno, se ponen muy alborotados y lo ponían siempre como ejemplo de una locura general, ¿no? Dice, pues no, pues ni siquiera los maníacos cuando están dando voces, corriendo, desnudándose y cantando, dice, cuando están zumbados ahí, que en un acceso maníaco, dice, ni siquiera en esos momentos paroxísticos de la locura, dice, ni siquiera pierden completamente la razón. Esto es una apuesta ideológica de un señor que es el fundador del alienismo, de la psiquiatría decimonónica. Ni siquiera en esos momentos. Y Hegel comenta esto, recordaba creo que ayer en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, el loco visto por Esquirol no pierde la capacidad de decidir, ni tampoco la capacidad de elegir, ni la responsabilidad. A mí que me digan loco, que no me digan enfermo mental, porque yo prefiero tener capacidad de decidir, de elegir y de ser responsable, incluso aunque meta la pata. O sea, de esto es de lo que estamos hablando, porque cuando viene después la ciencia o el cientificismo y quiere llevarse por delante 25 siglos de tradición relacionada con la locura y comienza a transformarse ese mundo en el mundo de las enfermedades mentales, según el modelo más médico, en realidad los primeros argumentos que aparecen en la palestra, en las discusiones de las sociedades médico-psicológicas, etcétera, es la locura parcial no existe. Eso es un invento de los antiguos y una mala observación de los modernos. Eso no existe. El enfermo está enfermo. Y punto. No está enfermo para una cosa y para la otra no. Está enfermo. Es decir, cuando aparecen las enfermedades mentales en 1850 y tanto, como un término ya de uso que sustituye a la locura tradicional, lo que estamos diciendo es que el enfermo no decide, no elige y no es responsable. Estamos diciendo eso. ¿Qué decimos con eso? ¿Qué implica eso? Quiere decir que ese sujeto vamos a tener que decidir por él, vamos a tener que elegir por él y en todo caso, digamos, no imputarlo porque, claro, como está chiflado. ¿Una persona a la que tratamos así es capaz de curarse? Uno puede decir, claro, yo le doy las pastillas, yo lo reeduco. Y dice, bueno, adelante, sigue por tu camino, dentro de 50 años hablamos. ¿Qué has conseguido? Un tratamiento de reeducación, etcétera, etcétera, que tiene sus límites. Pero si yo considero, por el otro lado, que el loco decide, no digo que haya que llevarlo a la cárcel porque hizo... No, no, una cosa es una decisión subjetiva y otra cosa es una imputación penal. Son dos campos. Estamos hablando de lo que es la responsabilidad subjetiva. Si decide, si elige, si es responsable, le damos, le otorgamos la capacidad de que él ha sido quien ha decidido de alguna manera meterse en ese follón y quien de alguna manera puede dar un paso para atrás y salir de ese follón. De ese follón que es su locura. Prueba número uno y prueba aplastante de todo esto. Está en los libros clásicos. Bleuler dice en el libro de la esquizofrenia, que hablábamos otra vez, nosotros damos el alta a muchas personas que están en el manicomio, dice, no hemos hecho nada por ellos, dice, se han curado solos, son esquizofrénicos que mejoran por sí mismos. Es decir, una enfermedad tan mala, tan cruel, tan terrible como la esquizofrenia y se curan ellos solos, pero esto no será porque a lo mejor ellos decidieron digamos, hablar con Dios y en un momento determinado pueden prescindir de hablar con Dios y prefieren hablar con la familia otra vez? Esta es la cuestión. Esto es de lo que estamos hablando. De ese grado, se puede decir así, donde uno interviene en su vida para bien y para mal. La enfermedad mental eso no lo admite.
El concepto de enfermedad mental y el de psicosis, visto por muchos especialistas, eso es una enfermedad gravísima, apáñate como puedas y a correr, ¿no? Otra opción más por el que yo en ocasiones defiendo esta palabra, que es el loco siempre es alguien activo. El enfermo es alguien pasivo. Jorge, tira para acá, quítate los pantalones, que viene la enfermera y te va a meter el viaje. Ya, hasta el mes siguiente. No hace es un enfermo pasivo, quiere decir que es un enfermo que sufre lo que le está pasando. ¿Y qué hace? Nada, va a los talleres de no sé qué, en fin, es un tío que quedó fuera de la circulación. Esto no se puede decir de un loco, porque el loco anda por la calle, pinta murales, la visión que tenemos del loco. El loco es un tío activo, está carrulando ahí. Este hijo puta que me está, perdón, este señor que me está persiguiendo, está con sus cosas ahí, está delirando. Bueno, dentro de los locos siempre hay un trabajador infatigable que está buscando un tipo de solución. Eso se le supone al loco, al delirante, pero si es un enfermo mental, no se le supone nada de eso. Se le supone que es alguien que tiene la desgracia de padecer una enfermedad que sea genética, que se ha puesto en marcha y ha puesto en marcha un desorden químico y nada, qué desgracia. ¿Pero cómo que desgracia? ¿Y los que se curan solos sin ir a vernos? ¿O se estabilizan solos sin ir a vernos? ¿Qué hicieron? ¿Es que se les pasó por arte de Birli-Birloque? ¿O es que a lo mejor esto no es ese tipo de enfermedades que son vienen muy bien en el modelo de la medicina interna, de la patología médica? Para ahí sí, hablar de enfermedades, pues perfecto, pero en este otro mundo donde no, el cerebro tampoco está tan implicado. Bueno, otra cuestión más. La, la locura invita al diálogo. Invita al diálogo, permite hablar con estas personas a las que llamamos locos. Y sobre todo, esto es muy importante, evita la compasión. No se tiene la misma compasión de una persona que está loco. Dice, "Ve, este está loco. Bueno, no sabemos si es un... Este es un enfermo mental. La enfermedad como tal, como está destinada, está perfilada a algo que va a ir a peor, a degradarse cada vez más, invita mucho más a la compasión, a compadecer a ese enfermo. Pero bueno, todo el mundo sabemos que compadecer, como decía Nietzsche, es despreciar. A los pacientes que les pasan estas cosas no hay que compadecerlos ni despreciarlos. En todo caso hay que animarlos, a tratarlos para que salgan de ahí. Todos estos matices veo yo y alguno más para usar este término, ¿no? Y este último es el más importante y que cuadra con todo lo que acabo de deciros. Es una síntesis un poco de lo que estos días os he planteado en el ámbito de la psicología patológica, ¿verdad? Hablando de la locura. La locura, cuando se habla de locura, se ve como una defensa de un sujeto. Eso está desde la antigüedad así, desde los mitos incluso de los griegos, ¿no? Este tipo enloqueció que tuvo un drama tan grande en su familia, le pasaron unas cosas terribles que se fugó hacia la locura. Todavía en las canciones de ahora, que, por ejemplo, Extremo Duro, ¿no? Dice, pone rumbo a la locura, ¿no? Le pasa una cosa terrible a alguien y pone rumbo a la locura. Esto clínicamente es así. La locura es una huida, una defensa, una protección de algo, de un tope al que el sujeto ha llegado y no le ve ninguna solución mejor que irse, fugarse de la razón, fugarse de todo, aislarse, meterse en casa, no hablar con nadie. Es un punto de vista de la locura que nosotros lo vemos a diario perfectamente, pero que si lo hacemos operativo y nos ponemos a trabajar con ello, resulta que nos da muy buenos resultados. Bueno, todo esto que os he dicho hasta ahora no es nada más que justificar por qué uso este término, porque cuando propuse este título sorprendió,
Digo, no, yo no digo esto en el sentido despectivo ni por que sea un anacrónico en absoluto. No, es que quiero justificar por qué lo uso a veces. Naturalmente, cuando voy a un congreso con bata, pues hablo de enfermedades mentales porque, claro, no quiero que me tiren bolígrafos ni me con cerbatana. Claro, pues hablar de. No voy a andar yo buscando polémica, pero aquí que puedo decir lo que pienso, pues lo digo de esta manera, ¿no? Locura, psicoanálisis y salud pública. Fijaros, esta terna es muy importante. Voy a adelantaros a la tesis a la que quiero llegar. Si no fuera por esta terna, no sabríamos en qué estado de salud estaría el psicoanálisis hoy. Esto lo puedo decir aquí porque coincido con gente que piensa lo mismo. Pero si salimos de aquí, me voy a la sociedad X de psicoanalistas, tal, dices esto y dicen, este se ha chiflado el hombre. No está bien visto. Que el psicoanálisis en cierta medida tiene salud porque tiene que ver con la locura y porque tiene que ver, o digamos, tiene una proyección en lo público. ¿No? Porque para muchos psicoanalistas, y así ha ido la historia, luego os contaré algunos detalles, el psicoanálisis ha sido una actividad privada por excelencia, purísima, por el que tiene un marco, un setting, un tal, 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 y que todo lo demás era impuro. Y sacar a la calle eso, vamos a sacar a la calle eso que cuando las cosas claro, se centran demasiado se aíslan demasiado de la vida social y los que practicantes de esas prácticas, sean las que sean, se aíslan demasiado del mundo social, de la academia, de la universidad, del hospital, la gente pues empieza a flipar un poco más de la cuenta, es decir, hay que bajar al ruedo para. Los políticos tienen que bajar también al ruedo para que vean cómo es la realidad de la calle, que sepan lo que cuesta un café o cuánto humo echan los autobuses en la ciudad. No. Si estás en el despacho, ¿qué perspectiva tienes de eso? Esa es la cuestión. Entonces, este es el punto al que quiero llegar después de, naturalmente, hacer un recorrido, ¿no? Ah, a mi manera de ver, y así lo he estudiado, yo creo que el psicoanálisis con Freud recuperó la visión de la locura parcial. ¿Por qué digo esto? Freud nunca escribió esto. Probablemente Freud no tenía la idea que podemos tener nosotros si nos dedicamos a estudiar con cierto detalle toda esta polémica que ha habido siglos y siglos sobre la locura parcial y la locura general. No, pero él retoma ese concepto, aunque no lo use, en una medida muy sencilla, en que para Freud la locura nunca era total o la psicosis nunca era total y el sujeto nunca, digamos, se aplastaba completamente. Siempre quedaba algo ahí, aunque le aplastara una gran esquizofrenia, siempre quedaba algo. Entonces, Freud siempre pensó que los sujetos eran de alguna manera recuperables, porque nunca perdían del todo el contacto con el mundo, con los otros o con lo que fuera. Es decir, que siempre había una ida y una posibilidad de vuelta, ¿no? Eso se explica muy bien en los textos que Freud, en los textos, no muchos, que Freud escribió sobre la locura, donde se ve muy claramente el punto de vista que él tiene sobre ese tipo de cosas. Cuando solo mencionaros una cosa, ya no necesito más argumentos. Cuando Freud hace un análisis, un estudio de un paciente muy célebre, que es probablemente el paciente loco más célebre de toda la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis, que es el caso del juez de Leipzig, Daniel Paul Schreber, el doctor Schreber, que publicó un libro en el que explicaba su locura y cómo había conseguido salir del manicomio. Dice, lo que otros verán en realidad en su delirio, que estaba loco, que provenía de una genealogía, no sé qué, se había convertido en la mujer de Dios, bueno, estaba arreglado el hombre. Dice, en realidad, su delirio no era el signo no era solo el signo de que estaba loco, sino el esfuerzo de recuperación que estaba haciendo para volver a situarse un poco en este mundo. Es decir, dicho en otra manera,
había tenido que recrear un mundo entero porque del que él huyó, por decirlo así, no podía vivir. Se le había roto completamente. Y había tenido, lo digo de forma metafórica, que construir un mundo delirante en el que él era nada más y nada menos que la mujer de Dios, con quien iba a procrear una nueva raza de hombres sreverianos. Había tenido que montarse todo ese tinglao para poder seguir en este mundo. El hermano mayor del doctor Schreber, que era también juez, se había pegado un tiro recientemente. Quiero decir que era una familia que era un poco problemática, ¿no? Quiero decir que mejor ser la mujer de Dios que no pegarse un tiro. Estas cosas hay que verlas. Nosotros nunca juzgamos las cosas como clínicos, sobre todo porque trabajamos con pacientes que están enfermos o que están fastidiados. Nunca juzgamos las cosas a los pacientes lo que deberían de ser, sino dónde están y de dónde vienen, porque el de dónde vienen no tenemos que perderlo de vista, claro. Con eso se entenderá entonces fácilmente cómo Freud entronca en todo este mundo y está un poco al margen de esta visión de las enfermedades mentales, que es una degradación progresiva de una enfermedad cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si tú consideras que en este caso alguien está haciendo algo, aunque sea muy loco, poner rumbo a la locura para salir adelante, le estás dando también la posibilidad de que él solo, o quizás con ayuda, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pueda salir adelante. Claro, esto hay gente que se ocupa de este tipo de pacientes y que son colegas nuestros que les cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que se enseña actualmente en las universidades no tiene nada que ver con esto que nosotros, que llevamos 40 años trabajando aquí, le podíamos enseñar si tuviéramos una clase de grado. Pero la gente cree que como hablas de enfermedades mentales, las enfermedades mentales se curan, primero se diagnostican y son enfermedades de verdad, que están ahí. Dicen, hombre, mire, estas enfermedades de las que usted me habla les han cambiado el nombre en 25 años 40 veces. Esto a lo mejor no es tan serio como usted cree, ¿no? Y tienen una serie de tratamientos médicos, tal. Dice, bueno, estos tratamientos médicos funcionan a veces, pero tienen también muchos efectos adversos y complican a veces mucho más las cosas. Bueno, pero entonces, bueno, las cosas no son tan sencillas y no hay una solución única. Nosotros abogamos en ese sentido por cómo una persona hablando con otra, cara a cara, no solo hablando, sino saliendo a pasear con ella, yendo, viniendo, en una especie de contexto adecuado, y la persona que antes estaba fatal está mucho mejor. Y te dice, ¿pero qué has hecho con ella? ¿Qué toma? Dice, no, este no toma nada. Dice, pero está mucho mejor. Dice, claro, porque está en tratamiento. ¿Pero cuál es el tratamiento? Pues, la psicoterapia. Yo tenía una paciente, os lo resumo con esto, muy sencilla. Tenía unas crisis tremendas. Entonces, cuando tenía una crisis, le decía a su madre, Llévame a la consulta de don José María". Se sentaba allí conmigo y no hablaba. Entonces la madre y yo nos quedábamos mirando y ella estaba ahí un rato. Pasaba así 4, 5, 6, 7 veces. Sin hablar nada. Nos pasábamos, marchaba, volvía. Y un día le decía a su madre, no entres ya, ahora entro yo. Y me explicaba tal. Y cuando estaba estabilizada, me decía, ahora voy a ir a ver al psiquiatra tal. Y su madre decía, ¿pero por qué no fue antes? Y dice, mamá, ¿para qué voy a ir antes si eso no me sirve? Tiene que ser así. Estas cosas, ¿verdad? No es que yo haga milagros o tire los huesos y haga, no sé, brujería. No, 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 es que esto para nosotros es el trabajo de todos los días, ¿no? Cuesta a la gente que no, aunque sean de la consulta de al lado, si no conocen estas cosas les parece muy raro, ¿no? Pero es así, nuestro trabajo es así, puedes contar 40.000 casos parecidos. Es decir, que hay algo que funciona en la relación, en la transferencia y que tiene un poderío tremendo. Aprender cómo funciona eso es muy complicado. Bueno, esto de lo que hemos hablado estos días. Lamentablemente no es tan fácil como recetar una pastilla, que eso pues tiene su complicación, pero probablemente esto otro es que estás muy implicado en ese asunto. Entonces es un aprendizaje mucho más lento, o al menos para mí, que soy más tonto, me ha costado más. Pero bueno, eso es lo de menos. Es decir, a lo que vamos es eso, ¿no? No está
incapacitado, o sea, el sujeto no está incapacitado para curarse. Incluso a veces se curan solos con su locura, con inventos que van haciendo, o a veces con nuestra ayuda. Esto es muy importante que lo sepamos, porque clínicamente te puede venir alguien a ver. Pues esto no hace mucho me pasó. Viene una persona a verme, bueno, nada más que hablas con él rápidamente y dices, uy, pero si me lo mandan los médicos de pulmón, de no sé, corazón, tal, tal. Buah, he hecho no sé cuántas visitas, a tal, tal, tal. Y dice, a ver, ya te venían. Esto seguro que es de salud mental, porque este tío no está bien, hace muchas visitas de tal, lo que le dices no le hace caso, él cree que tiene otra cosa. Tal. Hablas con él, pum, 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 pum. Dice, está como las maracas de Machín, o sea, para allá. Y me dice, me dicen que lo mío es de aquí. Digo, a ver, ¿por qué le pasa tal, 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 tal? El hombre tenía todo un recorrido de visitas médicas durante cierto tiempo y hacía una vida normal. Simplemente que era un pesado, un pelma, visitando médicos, etcétera, etcétera. Y le dije, mire, ¿sabe usted lo que tiene que hacer? No vuelva por aquí, siga visitando a los médicos, porque a ver, si no le entienden, usted amablemente le sigue explicando sus cosas, etcétera, etcétera. Le devuelvo el volante, el cardiólogo, no sé qué, me dice, pero si está loco. Digo, sí, pero si lo meto en esto, lo pongo más loco de lo que está yo. Es el tratamiento que él ha encontrado es el circuito, pues no le vamos a sacar de la carretera ahora. Dice, joder, qué raros sois vosotros. Dice, es que me cuesta a mí entender esto. Dice, bueno, pues no te preocupes, tú hazme caso que yo ya sé de lo que hablo. Dice, vale, vale, lo que tú digas. Ya está. O sea, que esta es un poco la cuestión. Es decir, nosotros trabajamos con muchas variables que no son tan sencillas como sota, caballo y rey, ¿no? Bueno, entonces, creo que el psicoanálisis está muy entroncado con la cuestión de esta locura parcial, aunque la verdad es que el psicoanálisis se ha ocupado durante muchísimo tiempo de tratar a sujetos neuróticos, que decimos, es decir, que no están locos, ¿no? Pero hubo un momento que es, a mi modo de ver, crucial dentro de la historia de la clínica, de la clínica psicológica, psiquiátrica, psicoanalítica, dentro de la historia de la clínica, que fue a finales a principios del siglo XX, en 1917-18, cuando Freud, convencido como estaba de que lo que él había inventado funcionaba, ah, vio que había que probar si lo que le funcionaba en la consulta privada con los pacientes muy selectos y seleccionados que él tenía, podía funcionar en el ámbito público. Entonces, en el Congreso de Budapest, dijo, señores, vamos a sacar a la calle el psicoanálisis. Vamos a empezar a crear centros gratuitos para atender a la gente que no puede venir a vernos porque no tienen dinero y nosotros no podemos atender a todo el mundo. Hay que salir a la calle. A partir de ahí cambia la historia de la psicopatología, no solo de del psicoanálisis, sino de todo. Porque empiezan a aparecer empiezan a ser observados y estudiados una serie de personas que jamás antes habían sido estudiadas y observadas y tratadas. ¿Por qué? Pues porque los que tenían mucho dinero iban a ver al doctor Freud y a 4 psicoanalistas más, y eran tipos neuróticos, y venían y se dedicaban años iban todos los días de la semana, menos los domingos, y los otros, que estaban atendidos por otras personas, estaban en el manicomio. Es decir, que teníamos dos extremos. La consulta del doctor Freud y los manicomios, donde se encerraban a la gente que daba guerra o que eran muy raros o que se me ponía muy melancólicos y se querían tirar por el precipicio o que decían que su mujer les engañaba con el cura. Bueno, pues al final le acaban en el manicomio. Bueno, fenomenal. Entonces estaban los grandes locos y la gente más normal. Y en medio, ¿dónde estaba la gente? Es decir, la gente de la calle. Los que no estaban en el manicomio o no podían ir a ver a un psicoanalista, es decir, que eran los únicos terapeutas que había entonces. No había psicólogos cognitivos, ni psicólogos de las flores de Bach, ni cosas de esas. ¿No? Solo psicoanalistas, porque fueron los primeros que abrieron un camino en el tratamiento de la
de de las dolencias del alma. Bueno, cuando se abrieron las policlínicas, que empezó a ir la gente de la calle, claro, todo aquello fue una revolución, porque los psicoanalistas que se habían formado, como tus alumnos, que empezaron a ver cosas que no estaban ni aquí ni en el manicomio, eran gente normal, pero que no tenían mucho que ver con los tipos clínicos de Freud ni con los pacientes descritos por los textos de la clínica psiquiátrica. Bueno, y ahí empezó a crecer, a verse, se puede decir así. Es como si tienes un jardín y solo siempre estás mirando las mismas plantas. Dese usted la vuelta, mire lo que tiene detrás. Dice, anda, esto no lo había visto nunca, fíjate, esta tiene 4 hojas, aquello es un cardo, tal, tal. Esto es lo que hay en la calle. Y a partir de ahí empezó a aparecer un vergel distinto, y se empezaron a crear nuevos tipos clínicos, descripciones de categorías distintas y sobre todo se comprobó que el método psicoanalítico como tal de Freud no funcionaba con esas personas o con muchas de esas personas. Pero claro, una cosa es ir a ver al doctor Freud y decirle, doctor, mi madre cuando yo era niño, y dice, sí, uy, sí, 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 su madre usted siempre le ha adorado mucho, por eso ahora ha perdido que llegara allí el charcutero del barrio y decía, mire, a mí déjeme de bobadas de mi madre, le meto un viaje y claro, los psicoanalistas, yo tengo un método y estos no me entran en el método mío. Tengo una casilla, los quiero meter aquí y se me salen todos. Y además, si me pongo un poco tal, igual me dan un guantazo. Dice, pero ¿esto qué es? Entonces empezaron a describirse otro tipo de patologías, las neurosis de carácter, una serie de cosas. Y se comprobó también que el método, cuando uno era muy estricto con el método, algunos de esos pacientes, que eran locos, que no lo parecían, se brotaban, se ponían esquizofrénicos. Dice, joder, pues sí que la hemos liado con esto. O sea, entonces ahí empezó a variar, a hacerse más flexible el método de tratamiento, a admitirse a muchísimas personas más en tratamiento, ¿no? Y por tanto, es lo que hablábamos con Vicente, que los nuevos psicoanalistas se formaron mucho mejor que los primeros, porque de pronto vieron muchísimos más casos, ¿no? Casos fundamentales para su trabajo diario, porque antes no se veían, estaban en la calle, pero no se veían. Y eso contribuyó a la flexibilidad y a sentar una mejor formación clínica de los psicoanalistas. Con lo cual, a partir de ahí, a partir de que se empezaron a crear también los primeros centros públicos de salud gratuitos, de salud mental, de pronto se ganó en que los clínicos se formaron mucho mejor, que se conoció mucho mejor la variedad de presentaciones clínicas, de tipos clínicos, de variedad de trastornos, y, por otra parte, que los métodos, no había que meter a los sujetos en el método, sino, digamos, adaptarse a cada uno de los sujetos. Y esto fue paulatinamente enriqueciendo todo esto. Por eso digo que fue una de las cuestiones muy, muy importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿verdad?, este tipo de iniciativas que se establecieron en Europa se fueron cerrando, etcétera, etcétera, y los psicoanalistas, bueno, muchos se marcharon a Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la guerra, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos sucedió algo que tiene mucho que ver con la historia del psicoanálisis y que hay que entender qué es. Llegan los primeros psicoanalistas europeos a Estados Unidos y la gente dice, ¡uy, qué bien! Mira, han venido unos tipos y hacen psicoterapia, están yo qué sé, en Lexington Avenue, en las calles principales de Manhattan. Dice, anda, ¿y esto? Y ganan una cantidad de pasta terrible. Dice, ¿pero qué están haciendo? Dice, no, están sentados allí, no. Dice, ¿pero qué hacen? Dice, psicoanálisis. Dice, uy. Dice, yo que soy psiquiatra, joder, estoy allá en medio del campo, que me tiene la mujer la cabeza como un bombo todo el día. Mira la mujer del cirujano, no sé qué, vive en Houston y va a comprar a los almacenes. Y tú aquí como psiquiatra metido en el campo, porque los manicomios estaban apartados de las ciudades. Entonces dice, oye, a ver si me voy a hacer yo psicoanalista también y me compro un coche como todos estos que ganan dinero a las puertas. La historia del psicoanálisis en Estados Unidos es así. Es eso. Es que los médicos
que se dedicaban a la atención de los enfermos estaban muy desprestigiados profesionalmente, comparado con los cirujanos o con los médicos internistas que vivían en las ciudades, en los hospitales de las ciudades, y ellos estaban allá, a las afueras, ¿no? Oliendo a pis y las familias allí con ellos. Y cuando descubrieron el eureka del dólar, dijeron, lo trasladamos, y hubo un forofismo con el psicoanálisis, no tanto por lo que epistemológicamente y científicamente aportaba, que aprendieron lo rudimentario y a funcionar, sino porque fue un cambio en su posición jerárquica en la sociedad. Eso fue el inicio del psicoanálisis. El que lo quiera contar de otra manera lo puede contar como quiera, pero fue eso. O sea, un emigrante europeo que se va a Estados Unidos, se instala y de pronto hace una fortuna, tiene una capacidad de influencia terrible. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos en las grandes ciudades había gente con mucho dinero. Que le fueran todos a contarle las penas a no se sabe quién, pues es que eso les venía muy bien, porque había mucha gente rica. Entonces, la mayoría de los psiquiatras a poco se fueron desplazando hacia este mundo, porque era un mundo donde se manejaba mucho dinero. Y esa es la historia que una década, 1935, 45, 55, etcétera, los psicoanalistas se ahogaron de éxito, explotaron de éxito. Y si queréis, no os voy a contaros toda esta historia, es decir, si querías ser catedrático de psiquiatría en cualquier hospital, en el Monte Sinai, tenías que ser psicoanalista. Si querías dirigir un servicio de no sé qué, o eras psicoanalista o no valía tu currículum para nada. O sea, el psicoanálisis lo copó todo, precisamente por este soporte de lo que es la clínica privada, ¿no? De la cantidad de dinero que se manejaba ahí. Y no estamos hablando de la época de los psicofármacos, sino más o menos antes y cuando se empiezan a instaurar. Es decir, carrera profesional, o eres psicoanalista o no te comes un torrado. Bueno, pero la gente a veces se empacha de éxito. Y cuando se empacha de éxito, ¿sabéis lo que sucede? Que al enemigo ni agua, que se lo quitan de encima y es que no quieren ni dialogar con él. Y había médicos que estudiaban el cerebro, que tenían otro tipo de preocupaciones y se los comieron a todos completamente. Con lo cual, detrás de la montaña ya se sabe dónde estaba el enemigo y que iba a venir tarde o temprano. Os recomiendo, si queréis leer toda esta historia, que leáis Monte Miseria, que está escrita por un psiquiatra norteamericano, Monte Miseria, con seudónimo, no sé cómo lo firmó, y explica toda esta historia que él la vivió como psicoanalista, hasta que llegan, claro, naturalmente, el enemigo que estaba agazapado con el cuchillo ahí detrás. Y el enemigo se llama Asociación Psiquiátrica Americana y, digamos, el cuchillo se llama DSM-3. A ver, es una lucha profesional. O sea, gente que estudiaba psiquiatría que no se comía un torrao, porque a ellos les interesaban las enfermedades, habían leído a Kraepelin, a Wernicke y creían en el cerebro, no sé qué, no se comían un torrao los hombres. ¿Ves? Cuando dicen, a ver, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Qué hacemos con esto? Que estamos aquí en Washington, ahí recluidos en San Luis. Vamos a montar un catálogo de enfermedades mentales. Si hacemos una clasificación de enfermedades mentales, nos quitamos a estos pelamanillas a todos de encima. Enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Y punto. Vamos a hacer un catálogo bueno. Entonces montan un catálogo, se encarga de esto Spitzer, que dicen que era Asperger. Yo no lo sé, pero era un tío muy listo. También había sido psicoanalista, pero se había renegado un poco y digamos, se metió en el juego de diseñar una clasificación de enfermedades mentales que se llamó DSM-3, un catálogo estadístico de enfermedades, que no surge de decir, como en Europa, Kraepelin decía, he visto 27 pacientes que mueven la mano para este lado, estos les voy a llamar depresivos, a estos los mueven para este lado, les voy a llamar no sé qué. Bueno, surge de estudiar una serie de publicaciones, de papers, de hacer resúmenes y decir, mira, vamos, la depresión. Y se vota, es una clasificación que aunque te la quieran vender como ciencia, en realidad es ciencia ficción, porque las enfermedades se votan por consenso en los halls del hotel.
Es decir, vamos a poner... Hay de eso, la verdad es que es riquísima esa historia, es para echarse unas risas. Vamos a votar el trastorno tal. Y dice, no, por favor, porque eso lo tiene mi mujer. Y como salga, se lo ponga. Están los libros de historia llenos de estos detalles. Como se entere de que yo he participado en convertir eso en una enfermedad, vamos, me la prepara seguro. La homosexualidad. El lobby homosexual americano, que eran psiquiatras, etcétera, etcétera, dijo, o sea, que yo soy un enfermo, te vas a enterar. Nada, eso lo quitamos de ahí. Los enfermos son que sean otros, yo no soy enfermo. Así se decían las enfermedades. Bueno, naturalmente, los ejes básicos de esa clasificación y de la siguiente, el DSM-4, fueron los grupos farmacéuticos principales: benzodiazepinas, antidepresivos, neurolépticos, los estabilizadores del ánimo que empezaban. En la siguiente clasificación que aparece, ya se ve que el negocio, cuanto más extiendas la clasificación, digamos, más grupo, digamos, iba a decir de víctimas, no, de pacientes tienes. Lo amplías por arriba a toda la vejez y lo amplías por abajo a toda la infancia. Y entonces ahí se ve muy bien que cómo se fuerzan las categorías que después adquieren un gran predicamento social. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno bipolar de la infancia. Este niño está muy irritable, es que es bipolar. Transformar la irritabilidad del niño en un signo de bipolaridad. Es que ahora cuando se estudian estas cosas, la gente dice, espera, me voy a tomarme un cubata doble porque esto... Pero, y claro, después sucede que eso, como lo que contaba ayer, el principal redactor del DSM-4, Allen Francis, dice, he causado 3 epidemias en el mundo. 3 epidemias, es decir, que yo he hecho 3 enfermedades en las que se puede meter a tanta gente, que se ha medicado en todo el mundo a montones de gente que no tenían por qué estar ni enfermos ni medicados. Y dice, claro, dice, es que hacer enfermedades es como ir a pescar. Dice, si tú llevas una red muy tupida, es que te llevas todos los peces del río. Es decir, todos están enfermos. Tenemos que abrir un poquito más la malla de la red para no cogerlos todos. Este es el mundo de la ciencia ficción, de las clasificaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el otro lado. Y esta gente, a medida que fue creciendo, se llevó por delante, como es de esperar, al psicoanálisis. Entonces, en Estados Unidos quedó todo eso temblando. En Europa se mantuvo, naturalmente estaba arraigado de otra manera, el psicoanálisis es europeo, entonces grandes pensadores, gente muy brillante, consiguió mantener más o menos firme todo esto. Unos con más talento, otros con menos. Lo que ha sucedido en Europa es que probablemente el psicoanalista más brillante, sin duda, con más talento y que más se dedicó a digamos, a reactualizar el psicoanálisis al mundo de hoy, Jacques Lacan, el estilo suyo, sus textos, tienen una dificultad especial, ¿no? Entonces, esa dificultad especial ha tenido como efectos que haya gente que es forofa de ese tipo de dificultad intrínseca a su enseñanza y que haya gente que se pone de los nervios con eso y dice, yo ya lo llevo leyendo 3 veces, no lo vuelvo a leer más porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, que se ha creado unas filias y unas fobias muy acentuadas, cosa que no ha pasado con otras corrientes psicoanalíticas, con Klein o Anna Freud. Bueno, pues la gente le hacía más o menos caso, o con Winnicott o menos, pero en el mundo lacaniano sí hay una adoración muy especial o un rechazo muy radical. Entonces, esto ha tenido muchas consecuencias después también en lo que ha sido la historia del psicoanálisis, pero esto no es asunto mío de analizar, ¿no? Entonces, hago un resumen y os doy la palabra si vamos bien de tiempo. Sí. Sí, hago un pequeño resumen, un poco un balance de lo que he dicho. Inicialmente el psicoanálisis se creó para atender a determinados pacientes. Los pacientes descritos por los tipos clínicos de Freud, ¿no?
pronto se vio que ese método funcionaba muy bien con algunas personas, pero que no se podía aplicar a otras. O incluso que cuando se aplicaba a otras personas se ponían peor, porque el psicoanálisis del método freudiano, que el psicoanalista no te habla y cuando te habla te da un disparo que no sabes por dónde lo que te ha dicho, pues le va muy bien a muchas personas. Entonces, a las personas que parecían normales, pero estaban muy frágiles por dentro, les alborotaba mucho. Entonces ya dicen, ojo con los análisis tal, tal, porque pueden volver a una persona que era esquizofrénica y no lo parecía, la pueden... Entonces, empieza ahí un terreno, se puede decir así, de variantes de la cura tipo, ¿no? Ah, naturalmente, Freud quiso que el psicoanálisis, como decía antes, bajara al ruedo, llegara a la plaza pública y ahí se abren las policlínicas de las que os hablé, etcétera, etcétera. Y que sirvieron para inventar, en general, variantes en el método, ampliar el campo de la patología, que los analistas se formaran mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esto se creó un problema que recorre también toda la historia del psicoanálisis y que atañe al título que le hemos puesto a esta conferencia, en el sentido de que había psicoanalistas que pensaban que una cosa era lo puro y el psicoanálisis tenía que ser puro y lo impuro era eso otro que la gente cambiaba el método y bajaba a la calle y atendía a pacientes que estaban muy zumbados y trabajaba en hospitales. Eso era impuro. Porque Freud en el texto de los que en la intervención del Congreso de Budapest dice, tendremos que mezclar el oro puro del análisis con el cobre de pues de la sugestión, o no sé qué dice. Es decir, para bajar a la gente de la calle y llegar a los hospitales hay que desvirtuar un poco la pureza exquisita del análisis. Entonces, aquí hay una polémica que recorre toda la historia del psicoanálisis, que es, no, el psicoanálisis es lo puro, tú eres un heterodoxo. Bueno, vale, cuando te pongas enfermo yo te atiendo, porque yo como soy heterodoxo, que este es el problema que tenemos ahora, claro, hay gente muy pura muy pura, pero luego si dices, ¿a quién le mando yo tengo que mandar a un amigo mío a un psicoanalista? Dice, hay uno muy puro. Dice, pues ya, si es que yo lo que quiero es alguien que le eche una mano, no que sea muy puro. Este es el problema que se puede encontrar cuando esto se extrema mucho, que haya gente que sepa muchísimo de la clínica psicoanalítica, muy reducida, pero que después, a la hora de salir a la calle y dar la batalla y sacar adelante a los pacientes, pues yo casi prefiero un impuro. No sé si me entendéis. Pero es que esto es en lo que estamos y yo la verdad es que me han criticado tanto que la verdad es que a mí me da igual, ¿no? Am, por estas cosas, ¿no? Pero es que yo confío, y si estoy hablando aquí de este asunto, porque además he coincidido, o sea, no es que yo haya coincidido, las personas que me han invitado pues están un poco en el mismo asunto que yo. La gente de Buenos Aires, que son gente muy preparada, clínicos de hospital, que son psicoanalistas que trabajan en lo privado también, son tipos muy brillantes y sacan adelante lo público, lo privado, y escriben y todo esto. Es gente de todo trote. Y yo si me pongo enfermo, pues voy a ver a algunos de estos. No. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que confío que nosotros aportamos un poquito a la salud y al vigor del psicoanálisis con estas cosas que hacemos. No tenemos por qué estar como escondidos detrás de la montaña y no poder hablar en ese sentido, ¿no? Nosotros también contribuimos, hacemos lo que podemos y sobre todo hacemos una cosa que esto no quiero dejar que pase por alto, que es que de nosotros, por la posición que tenemos, esto es muy importante, por la posición que nos hemos ganado, depende mucha gente que está en formación, pero no en formación cualquiera, sino que los que se forman conmigo o en este caso con Vicente, es que son personas que van a ocupar cargos importantes después dentro de la sanidad pública o del desarrollo público. Los míos, porque van a tener una titulación que es nada más que la acaben, contratado en el hospital, tal, no sé qué, pum, pum. Al cabo de un tiempo pueden ser jefes de servicio de psiquiatría. Lo son ya.
Entonces, tanta pureza, tanta circunspección, tanto encierro, a la larga, ¿verdad? Todo eso, pues sí, sí, textos maravillosos, pero entonces, yo no critico ese, entiendo que tenga que funcionar eso así. También pido que no se nos critique a los demás tanto como se critica a veces, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos esa ventaja porque al estar en el ruedo público, ¿verdad? Al estar en el ruedo público, la verdad es que estamos en contacto con la gente que está en las instituciones, en la universidad, en el hospital, etcétera, etcétera. Y por eso animamos tanto a los alumnos a que hagan carrera docente, carrera hospitalaria, etcétera, etcétera, porque es la única forma que tenemos de llegar a la gente cuando llega a la guardería del hospital, que les vas enseñando la especialidad, o en la universidad, a que les vas enseñando cómo se tiene que formar académicamente, a hacer un doctorado y que tenga influencias, y que este profesor titular o este catedrático sea psicoanalista. Porque tanta pureza, y eso yo lo he vivido, llevó a que eso era un camino por el que no había que seguir. Pero ¿cómo vas a trabajar en un hospital? El psicoanálisis, y la gente decía, el psicoanálisis ya se les ponían los ojos y les hacían chiribitas. Digo, joder, pero a ver, que dentro de un tiempo es que nos vamos a quedar más solos que... Claro, esa es un poco la cuestión. Entonces, ahora, en este momento en el que estamos, es un momento de recuperar un poco un cierto lugar en la plaza pública. Es decir, lo que llevamos toda la semana, vamos a hacernos querer porque no estamos tampoco, estamos detrás de la montaña, los que han triunfado son los que antes estaban detrás de la montaña, ¿verdad? Los cognitivos, la psiquiatría más biológica, y hay otra psiquiatría que no es nada biológica también, ¿eh? Etcétera, y nosotros estamos ahí queriendo luchar por nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad que es la locura, el psicoanálisis y la salud pública. Y por lo menos seamos un poco humildes y hagámonos querer, porque no vamos a andar todavía rechazando más, hombre. Y tenemos que recuperar todo ese terreno, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, el psicoanalista tiene que volverse un poco más amable con la gente con la que está. Y el psicoanálisis tiene que volverse más amable a la hora de enseñarlo, de explicarlo, que no sea tan áspero, tan engolado, ¿no? Que si no la gente se cansa, joder. Este mundo de hoy que la gente lee 4 frases del Twitter o el Twitch o no sé qué cosas, que no leen nada. Le metes una frase un poco abstrusa que pues estamos como yo como para leer eso. No leo ni lo que me escribe mi madre para decirme que vaya a comer como para leer. Bueno, entonces yo ya termino. El psicoanálisis tiene que volver a lo público. El psicoanálisis tiene que retornar a la clínica básica, a la clínica de la locura y a la clínica de lo público. Tiene que volver a la universidad, a sentarse en la universidad, a sentarse en los hospitales y entiendo yo, y con esto termino, el destino del psicoanálisis en parte, en una parte quizás pequeña, pasa por el trabajo que estamos haciendo también nosotros de darle un lugar amable en la sociedad al psicoanálisis y en la universidad y en los hospitales. Esto es lo que quería decir y que se oculta detrás de la locura, psicoanálisis y salud pública. Bien. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ya, mis estudiantes escucharon, ¿va? Que tienen que ponerse a estudiar, porque si no, vamos a platicar con él, ¿no? Vamos a hacer preguntas, y tener ahí un intercambio con él. Ahí hay unos micrófonos. Quien levante la mano, allá. Hola, hola. Pues son dos pequeños comentarios, si puedes, quizá preguntas, no sé qué son, pero algo serán. Este, Me parece como, en primer lugar, siempre como resbaloso y cuidadoso. Hay que caminar ahí cuando estamos hablando sobre salud pública, sobre todo porque es una parte del psicoanálisis que viene de lo médico. Y creo que desgraciadamente, para bien y para mal, estamos mal hechos y la salud es lo que menos se aplica al psiquismo, ¿no? Como este modelo de lo médico. ¿Qué sería un sujeto saludable?
¿no? Me remite un poquito más a las ideas delirantes del gran Schreber sobre la nueva humanidad o sobre su padre, una asepsia de la estética nazi, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para un fin de análisis creo que es mejor salir como un mejor loco que con una gente perfectamente sana. Eh, y por otro, este es un punto, ¿no? De si a lo que habría que pensar una sociedad sería como una sociedad mejor loca que más saludable en el sentido de esto que viene de lo médico, ¿no? Porque la locura también tiene otra acepción de libertad también sobre nuestro encadenamiento como sujeto, ¿no? Eh, y por otro lado, es nada más señalar cómo todas estas cosas, cualquier teoría del psiquismo que apuntan a una cura, no ha podido hacer ninguna contribución al desarrollo como lo estamos viendo en el mundo, que somos la generación que nos va a tocar el final de la ecología y de las guerras, ya lo decía Einstein y Freud. Entonces, eso es algo que no es muy prometedor en este sentido. ¿Qué hacer con esto? Bueno, te voy a contestar a la primera parte de la pregunta, las otras se me escapan un poco y no... Te voy a contestar a la primera parte de la pregunta, que es materia de la que yo puedo entender, que es materia clínica. Desde mi punto de vista, lo público no se asocia a lo médico, no tiene nada que ver. Lo público se asocia a lo clínico y lo clínico puede ser médico o puede ser, no tiene por qué ser médico. Es decir, nosotros no estamos hablando de que la sanidad, llevar el psicoanálisis a lo público tenga que pasar por llevar el psicoanálisis desde el punto, a hacer una extensión médica. No, es que el psicoanálisis no es médico. La clínica no es únicamente médica. No, hay una clínica médica que es más sota, caballo y rey, y después hay una clínica mental, psicológica, psicoanalítica, etcétera, tiene mucha más complejidad. Y creo que ese es el campo nuestro de batalla. O sea, la formación nuestra tiene que ser una formación clínica de base que si está, te doy mi opinión, si está suficientemente bien expuesta y asimilada, una persona que no tiene por qué ser médico en absoluto, ¿no? Es que además los médicos les cuesta mucho, tienen la cabeza a veces un poco cuadrada, para entender toda esta heterogeneidad, variabilidad, etcétera, etcétera. Pero una psicopatología clínica bien hecha, una clínica de la escucha bien hecha, no tiene nada que ver con la clínica médica. Entonces, ahí sí que hay que formarse muy bien, muy bien. Una clínica general bien asumida que pueda permitirte tomar decisiones acerca de, bueno, este paciente probablemente necesite cierta medicación, tengo que colaborar con X, este paciente probablemente lo que me está hablando viene por un cuadro de ansiedad, pero se lo voy a mandar al endocrino porque esto es un poco eléctrico. Eso no es ser médico, eso es saber psicopatología. Yo creo que eso lo tenemos que saber todos nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces, sí hay que darle la oportunidad, en mi opinión, digamos, es que es una tabla de doble entrada. Hay que darle la oportunidad al psicoanálisis de que vuelva a fortalecerse, y reinventarse en lo público, como se inventó con los ambulatorios y después con los psicoanalistas que empezaron a trabajar en lo público, a reinventarse ahora de nuevo con lo público, y hay que darle la posibilidad a la gente de la calle para que pueda ser atendida de otras maneras distintas, ¿verdad?, a las que son en salud mental atendidas, que es un poco la pastilla, la bendición y a correr, ¿no? Y ahí, si nos hacemos un lugar, ¿verdad? Pues oye, las cosas funcionan. Joder, yo en el hospital donde trabajo, pues si tengo una unidad y tal, pues si se mantiene eso funcionando, es porque la cosa funciona, porque los pacientes están mejor y porque hay ahorro de gasto sanitario. Eso es así. Toman menos pastillas, ingresan casi nada. Joder, esto es una bicoca.
Vas al hospital donde trabaja la doctora Chus Gómez y dices, esto es un chollo, joder, es que toman poquísima medicación, están hospitalizados, no dan guerra, tal, pues, están fenomenal. Dice, esto es un negocio para la sanidad pública si somos capaces de hacernos este hueco, no para encarecer las cosas, sino tú quieres ahorro, yo te voy a dar ahorro, pero lo voy a llevar a mi manera, ya está. Yo creo que el reto nuestro ahora es cómo vamos recuperando aquello que perdimos porque algunos de nuestros antepasados murieron de soberbia, se empacharon de soberbia y ahora nos dejaron en mal lugar y tenemos que volver a recuperar un poco eso. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, todos. Estoy muy interesada en estudiar la maestría, particularmente por una experiencia que tuve en una primaria como maestra de educación especial. Entonces, mi pregunta para el doctor es, ¿de qué manera vincular la práctica psicoanalítica con la educación especial? Y lo comento porque cursé un diplomado a la escucha del niño desde un enfoque psicoanalítico y los 6 meses que tuve en esa primaria trabajé con pequeños con autismo y con otras condiciones y sorprendentemente algo sucedió con los pequeños, ¿no? Entonces quisiera conocer su opinión en relación al trabajo psicoanalítico con niños particularmente, y si la maestría puede ser una buena posibilidad para formarme también. Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo recomendaría a la gente que tuviera una formación, aunque se dedique a atender a personas mayores o adultos, que tuviera una formación infanto-juvenil. Yo no la he tenido porque en Europa las cosas están muy separadas. O te dedicas a una cosa o te dedicas a otra. Son especialidades distintas. Entonces, yo tengo una falta, un defecto en mi formación muy grande que es ese. No porque no conozca la psicopatología de las personas mayores o algunas cosas de niños, sino porque no he tenido oportunidad de ver cómo se constituye un sujeto. Y eso la gente que trabaja con niños sí lo ve. Y eso, aunque no te vayas a dedicar toda la vida a trabajar con niños, conviene que el que trabaja con adultos también lo vea. Yo es una recomendación que hago porque yo no la hice y lo he hecho a faltar. Entonces, a través de la vía que sea, si te vas a quedar ahí, hazla y si vas a incluso a dedicarte a la clínica de adultos, haz también un estudio amplio, un estudio clínico amplio de lo que es la infancia y después la adolescencia. No te puedo decir más cosas. Gracias. Les hago un anuncio. Somos alrededor de 200 personas aquí, pero hay 250 personas en línea. Me acaban de chismear. Entonces, Bueno. 450 personas te escuchan. Está bien, ¿no? O sea, nos haces famosos. Fredo, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Quién? No sé, levantaron la mano, no vi. ¿No? Mm. Pues de este lado. Estás más cerquita, ¿eh? Ahorita te... Mm. Hola, ¿qué tal? Gracias por la conferencia. Una pregunta, más bien, si nos podrías ampliar esta relación que hay hoy entre el psicoanálisis y la salud pública, porque me parece que no solo es en el terreno clínico, ¿no? Es decir, el psicoanalista dialogando con otros problemas que atienden lo público, ¿no? La formación de política pública, de administración sanitaria. ¿Cómo dialoga el psicoanalista hoy con eso? Porque me parece que el paradigma, o al menos la idea que tenemos recurriendo a la historia del psicoanálisis y la salud pública hace 50 años, evidentemente no es la misma que hoy, ¿no? Es decir, la forma de construcción del conocimiento, la forma en que los psicoanalistas entraban de esta forma. A mí me parece que un caso paradigmático de esto es Argentina, ¿no? Es decir, Alicia Stolkiner, por ejemplo, pugnando por un modelo y una ley en salud mental que tampoco tiene que ver netamente con la ciencia, ¿no? Es decir, el gobierno actual, ¿no? Un gobierno de derecha,
va y lo quita, ¿no? Porque va en contra de las políticas neoliberales. Entonces, no sé si podrías tensar un poco más esta relación hoy, quizás en tu medio. Mm. Bueno, te puedo dar algunas ideas, no te puedo contestar con mucha precisión. El psicoanálisis, aunque haya estado cerca en algunos lugares y tenga un prestigio importante en algunos lugares en el ámbito público, eso es una cosa que puede darse la vuelta en un momento determinado. O sea, no, nadie va a ganar todos los Tours de Francia todos los años. A veces vas adelante, a veces vas atrás, ¿no? Eso es así, porque no depende a veces solamente de ti o no. Lo que sí es una cuestión es que en general la organización de los servicios, ¿verdad? En general ha sido o la participación en la organización o dirección de ciertas unidades y todo esto, los psicoanalistas han estado bastante alejados de todo ese mundo, por razones distintas. En Europa, por una razón principal, porque hacer carrera académica o carrera hospitalaria obliga a hacer un currículum especial, con publicaciones especiales, congresos, tal, tal, tal. Tienes que tener un currículum que te permita llegar ahí, ¿no? Si no lo tienes, no puedes entrar. Entonces no puedes tampoco tener posibilidades de organizar nada, ¿no? En Argentina es un poco distinto porque así como en Europa está todo muy tasado, es decir, que si tú quieres llegar a trabajar en un hospital público tienes que hacer una especialidad y si eres capaz de aprobar todos los exámenes para llegar a empezar a hacer la especialidad, adelante, si no ya no entras. ¿Sabes? No es así, por ejemplo, en Argentina, porque en Argentina es más variado, porque como se necesita mucha mano de obra, incluso una persona que no entre a hacer la especialidad puede estar como colaborador o como concurrente. Es decir, por eso tienen mejor formación clínica que en Europa, porque ven cosas mucho más complejas y están en primer frente que, digamos, estudian una carrera que no tiene mucho que ver con la psicología, estudian psicoanálisis. En Europa se estudia otra cosa, la carrera de psicología no tiene nada que ver con psicoanálisis, al contrario, está en psicoanálisis que si lo mencionas te pegan un tiro. Eh, pero en cambio la formación clínica en Argentina es muy rica por el acceso que tienen precisamente a lo público, porque como se les paga muy poco o no se les paga nada, todo el mundo puede ir a colaborar. Y en cambio en Europa no te dejan entrar tampoco. O sea, tú vas a decir, yo quiero, mire, soy psicólogo, soy médico, me gustaría venir a hacer prácticas a este hospital. Dice, usted, prácticas nada. Dice, es que, mire, que imposible. Esto está solo restringido para los que están haciendo la especialidad. Ya está. Pues los que entran por ahí tienen una formación. Los demás, como no recurran a algún tipo de formación privada, no van a ver nunca la gran patología mental o la variedad de la patología mental porque no tienen acceso a eso, a no ser que hagan la especialidad. Bueno, entonces, si llegas ahí, sí puedes organizar y puedes tener en tu cabeza cómo organizarías un servicio, etcétera, etcétera, o una unidad, etcétera. Eso es lo que he hecho también en mi trabajo, ¿no? Adaptar un poco lo que podía ser ciertas capacidades personales o aptitudes personales para hacer un trabajo muy vinculado con lo que a mí me interesa, muy psicoanalítico en ese sentido, y las cosas, si las montas bien, funcionan bien, porque tienes todo el apoyo de... Es decir, nosotros tenemos que hacernos querer en la sociedad, por supuesto, hacernos amables, no ser unos petardos que dicen, no, con eso no se puede hablar, es psicoanalista. Pues, bueno, a ver, hay que hacerse querer un poco, ¿no? Pero además, si tú en el trabajo que tienes tienes un lugar, tienes un nombre incluso, te dejan hacer lo que quieras. No porque seas psicoanalista, porque si sacas el trabajo adelante y das un prestigio al servicio, es que te ponen una alfombra. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Porque desde ahí se causan influencias donde esto corre a una velocidad muy rápida. No desde las pequeñas consultas privadas donde las influencias son mucho menores, son las transferencias que los psicoanalistas tenemos con nuestros pacientes y donde podemos influir, porque la transferencia es una influencia, ¿no? Pero si tú estás arriba, la influencia que causas es otra y
el respaldo que le das al psicoanálisis es mucho más grande. Tú imagínate que este señor, el profesor, ¿verdad? Dentro de un tiempo, cuando esto siga funcionando, va a tener gente circulando por esta ciudad enorme o incluso por otras ciudades próximas que se ha formado con él o que se han formado en Espora y que van a tener un cargo, un grupo, gente a su cargo, que van a dar testigos a otras personas que se van a formar también así. ¿Se entiende? Yo creo que esa es la tarea en la que estamos ahora. Ahorita, Alfredo, pero quería agregar una cosita. Una de las cosas que me parece que nos meten en la arena de lo público y en la arena de las políticas públicas, creo que tiene que ver con resolver algunos problemas a personas que estén en algún puesto de autoridad. Cuando entra Espora, desangustiamos de alguna u otra manera a las personas que trabajan con esos alumnos que sufren de algo y después nos empiezan a preguntar cosas que tienen que ver más con la arena de generar una estructura legal para la universidad y poder atender pacientes y cambiar esto y cambiar aquello y no sé qué, bla, bla, bla. Y no tengo que presentarme nada más diciendo es que el psicoanálisis dice, sino tiene que ver con una experiencia de trabajo muy particular, ¿no? Pero bueno, o sea, quería decirte, o sea, ahí vamos, o sea, me parece que tenemos que hacer que nos pregunten y eso me parece importante. Gracias, José María. Ya soy. Gracias, José María. Gracias, Vicente. Esta semana ha sido muy rica y lo más rico son las coincidencias, de alguna manera, sobre cómo el psicoanálisis sí tiene, debe y tiene una tarea. Me gustó cuando dijiste recuperar, porque es cierto, tuvimos espacios, el psicoanálisis tuvo espacios y los perdió. Es cierto, por el embate de una cierta, digamos, cientificidad que pasa por verdad y que fue alejando a los analistas de los espacios donde se hacen los reglamentos para la salud mental. Vamos, no hay desde hace años analistas que estén ahí comentando, digamos, políticas públicas de salud mental. Pero mi comentario va en el sentido de que a veces México tiene una historia desafortunada, porque yo toda esta semana, y lo he platicado con Vicente, hay un verdadero entusiasmo. Vamos haciendo algo. Pero si uno revisa la historia, hay muchos momentos donde había un gran entusiasmo y no pasó nada. Creo que lo que estás diciendo es muy importante. No pasó nada porque la formación clínica se quedó en los consultorios. La formación clínica no pasó a ser parte de los equipos de salud pública. Y entonces los equipos de salud pública hay una absoluta ignorancia de esto que toda esta semana has dicho. Cierto, la teoría es muy importante, es cierto, hablar de filosofía es muy importante, pero mientras no exista una enseñanza de la clínica que luego tenga repercusiones para la presentación de proyectos de salud pública, va a ser muy difícil. Y el asunto que hay que rescatar, y que también apareció esta semana, es que en México, dada la dificultad que hay, como se dijo en la pregunta, para insertarse en hospitales, en clínicas, en equipos financiados por el gobierno, que tienen que ver con salud pública, la dificultad que hay para insertarse ahí ha hecho que haya muchos grupos fuera. Hay muchos grupos en la calle que no se conocen, que están trabajando y que ni siquiera pueden tener acceso a un espacio como este
y venir y decir, yo hago esto. Yo invitaría a Vicente, porque Vicente es un ejemplo de lo que estás diciendo, José María. Alguien que se formó y que de repente ya está ahí. Ahí está. Y es encargado de un montón de cosas, de estudiantes, de formar, está cercano a las autoridades, ya está ahí. ¿Sí? Sí es importante que se dé espacio en la universidad para lo que están haciendo otros grupos de psicoanalistas que sí están en la plaza pública. Sí, sí. Bueno, pues estoy de acuerdo. Sí, creo que se entiende con claridad que cuando hablamos de psicoanálisis y salud pública, no es que el psicoanálisis tenga que colonizar la salud pública. No, no, no. Esto viene también a cuento de algo que se comentaba antes, sino que al menos sea respetado y tenga un lugar. La salud pública es la salud pública, pero que no te rechacen de entrada, sino que tengas un lugar, seas bien visto y seas apreciado. Simplemente eso. Eso ya es mucho. Muy bien, ya nos empiezan a corretear porque la transmisión se tiene que terminar. Les agradecemos muchísimo haber estado aquí. Por favor, manden sus preguntas al correo reciadol@psicología.unam.mx y nosotros se las hacemos llegar al doctor y le torcemos el brazo para que nos conteste, se los prometemos. Ahí vamos, Alfredo. Yo me quedo con mis tareas y siempre la tarea hay que hacerla. Ahí estamos aquí invitando gente, abriendo espacios, 450 personas bueno, todos aquí juntos, 450 personas conectadas, escuchando. Estamos en la pelea. Les agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros. Doctor, gracias.